violencia para que cayese, pero Jehová me ayudó. Lo voy a repetir. Me empujaste con violencia para que cayese, pero Jehová me ayudó. El salmista en esta ocasión reconoce algo muy real, algo que tenemos prácticamente todos los días, y es que hay fuerzas que intentan empujarnos, pero no para ayudarnos, porque hay empujones de ayuda. Algunas veces estás medio amedrentado, viene alguien, te da un empujón de ánimo, pero el empujón que habla el salmista en esta ocasión no es un empujón de ánimo. Dice, es un empujón para hacerme caer. Me viene a mí así ahora, y aunque no está aquí anotado, yo lo digo, es como la profecía que lanza Jacob acerca de Dan, que dice, es Dan, serpiente junto al camino que hiere al caballo para hacer caer al jinete. Aleluya. Me explico. Era Dan, serpiente junto al camino que muerde las patas del caballo, pero no para hacer daño al caballo, sino para hacer caer al que lo monta, para hacer caer al jinete. Sí, y hay situaciones y hay golpes que te quieren derribar, hay fuerzas que te quieren amedrentar, hay fuerzas que te quieren tirar al suelo, hay golpes de la vida que vienen sin previo aviso, hay pruebas y dificultades que vienen de un día para otro, que no hay fecha en el calendario, señores, pero que llegan, y esa fecha llega el momento donde te quiere empujar el enemigo, pero para hacerte caer. Pero déjame adelantarte al final de este mensaje, que Jehová nos ayudó. Si no has caído, es porque Dios te ayudó. Pero déjame decirte algo, si caíste, todavía cuentas con la misericordia extendida de Dios, donde Él su misericordia y su gracia la extendió hasta el final de los tiempos, para que cuando caigas te puedas volver a sujetar a esa oportunidad que ya te dio. Es decir, Dios no te da una nueva oportunidad, Dios sigue manteniendo la oportunidad en el tiempo, para que cuando caigas te puedas volver a sujetar a ella, para que cuando tropieces puedas levantar la mano y que Dios te siga ayudando en el nombre del que vive. Me empujaste con violencia. Recuerdo un joven en la Biblia llamado José, empujado por la envidia de sus hermanos, vendido como esclavo, acusado injustamente con un falso testimonio, llevado a la cárcel sin merecerlo. Cuánta calamidad ha vivido José, ¿verdad? ¿Y todo por qué? Por la envidia de algunos hermanos. No voy a detenerme hoy a hablar de las envidias, que no es el momento. Pero déjame decirte, ¿crees que eres el único que critica? ¿Crees que tu caso es aislado o que eres el único que lo pasa mal? Yo recuerdo que una vez llevé a mi pequeño al hospital, y yo, para que el niño no llorara, Manolo era chiquitico, para hacerle menos cosas, le dije, Juan, no te quejes, que no es para tanto. A lo que el médico me mira y me dice, escucha, ¿a quién le duele el estómago? ¿A ti o al niño? Yo le dije, no le duele al niño. Y me dijo el médico, no le digas nunca a nadie que su dolor no es tanto. No le digas nunca a nadie que tu problema es más grande que el suyo. El problema de cada uno es el problema de cada uno. La prueba que sufre cada uno es la prueba que está sufriendo cada uno. Unos a un nivel, otros a otro. Unos en un área, otros en otra. Pero señores, por desgracia, todos somos empujados con violencia. José, empujado injustamente por la envidia. Si vemos a Job, empujado por la injusticia de la vida ante las pérdidas, la enfermedad y el dolor. Y seamos sinceros, dice la Biblia, venía un criado de Job y le daba una mala noticia, y dice literalmente, este no terminaba de hablar cuando venía otro, y este no terminaba de hablar cuando venía otro. Es decir, le han caído las noticias de golpe sin que termine uno del otro de hablar. Todos han dado rodeo, todos han dado vueltas. Dense cuenta, Job, estábamos apacentando los bueyes, estaban arando, iba todo bien, pero
Tuvieron que dar rodeo para darle la mala noticia. Pero saben, el último que llega es el que le va a pegar el empujón más fuerte. Es el que el empujón le va a hacer caer al suelo en esta ocasión. Y claro, como yo dije predicando el otro día, Lele, después de perder a los hijos, ¿qué me importa a mí el dinero? Después de perder a 10 hijos el mismo día, ¿para qué quiero riquezas? Le han empujado con tanta fuerza que dice la Biblia, cayó Job al suelo. Ha conseguido que cayese. Pero luego hablaremos para qué cayó Job. Y quiera Dios que el día que yo tenga que caer al suelo por culpa de un empujón me pase como a Job. Qué bien. Daniel, empujado por la injusticia y la envidia de los que le quieren ver en el foso de leones. Porque dice la Escritura, en Daniel había un espíritu superior. Todos sabemos lo que quiere decir esto. Los que viven acorde con la voluntad de Dios tienen un espíritu superior a los que no le tienen. Hay gente que no tienen a Dios, que tienen conocimiento, que tienen cualidades, pero que no tienen el espíritu superior. Daniel tenía un espíritu superior y había un secreto. Y Darío, dando voces desde fuera del foso, le dice, Daniel, tu Dios, a quien continuamente sirves. Y ahí estaba el secreto. Servir a Dios continuamente. Aunque haya amenazas, aunque haya enfermedad, aunque haya oposición, aunque haya adversidad, aunque la vida golpee, porque escuche, nada ni nadie golpea más fuerte que la vida, pero hay que intentar dejar un legado en la tierra, y el legado que yo me he propuesto dejar es el evangelio para mi familia. El legado que yo me he propuesto dejar es que mis hijos conozcan a Dios. El legado que quiero dejar hoy en la iglesia me la va pastoreando es que la juventud se enamore de la palabra y de la oración. El legado que quiero dejar hoy predicando es que entienda que aunque te empujen con violencia, Dios te va a ayudar. Han cogido a Daniel, le han tirado al foso de leones. Hubo quien lo quiso espiritualizar y dijo, no se lo comieron porque Daniel era espíritu y los leones solo comen carne. Vale, pero vamos a la realidad, que son leones hambrientos, que son fieras, que salvajes, que lo han tirado allí dentro. Pero dice la Biblia que cuando Darío le preguntó, tu Dios a quien continuamente sirves, ¿te ha podido librar? Tony, a lo mejor los leones aquella noche no tenían hambre. Bueno, dice la Biblia literalmente, cuando cogieron a los hombres que acusaron a Daniel y los tiraron al foso, dice la Biblia, estando en el aire sin haber llegado al fondo, los despedazaron y les rompieron los huesos y se los comieron. Aquellos leones hombres no, era lo siguiente. Salvajes no, lo siguiente. Pero a Daniel no le hicieron nada. Y dice Daniel, ¿por qué? Porque mi Dios envió su ángel. No era otro que el ángel de Jehová. Y ahora aquí quiero amenes, quiero amenes porque voy a decir alguna verdad sin gritar. Era el ángel de Jehová, y el ángel de Jehová es una teofanía de Cristo en el Antiguo Testamento. Es decir, al foso de leones bajó el propio Señor Jesús. Era Jesús quien estaba en el foso de leones. ¿Y qué aconteció? Que Daniel estaba en un lado, los leones en otro y Jesús en el medio. Los leones rugían, pero Jesús levantaba la mano. Los leones tiraban salvados, pero Jesús los pegaba. Los leones querían salvar, pero Jesús los detenía. ¿Saben qué pasó? Que tenían hambre, pero se quedaron con la gana de probarlo. Se quedaron con la gana tan siquiera de acercarse a él. Y hoy déjame decirte algo, que ruja el león lo que quiera. Se quedará con la gana de tocarte. Se quedará con la gana de alcanzarte. Porque te la empuje con Dios.
Te he dicho ya cuál es el secreto, Daniel, tu Dios, a quien continuamente sirves. ¿Saben cómo yo me veo esta escena? Yo me lo veo de la siguiente forma. Porque Daniel era de los principales allí en Babilonia. Era de los primeros consejeros del rey. Y cuando han escrito el edicto sellado por el rey, el que ore en el plazo de tantos días, el que le pida algo a un Dios que no sea el rey, le vamos a echar al foso de leones. Se lo han vendido al rey, claro, y el rey no conoce la intención de estos. Ha sellado la carta, y esa carta, ¿a quién es el primero que le llega? A Daniel, que era el primer consejero del rey. Ha cogido la carta, y yo me lo veo de esta forma, coge la carta, la abre, y leyendo la carta se va para su habitación. Se va para la habitación leyendo: el que le ruegue a Dios y no al rey, le tiran al foso de leones. Ha dejado la carta encima de la mesa, ha abierto las ventanas que van a Jerusalén, y se ha puesto a hacer lo contrario que dice la carta. Ha empezado a orar, porque la oración fortalece. Podrás estar tirado por un empujón, podrás sentir el empujón de la vida o incluso del diablo y de la carne, pero si oras, serás capaz de fortalecerte. Que sí, que la oración fortalece. De verdad que sí. Que la oración fortalece. Que a José le vendieron como esclavo, pero dice constantemente la Escritura: pero Dios estaba con José. Que Job cayó al suelo, pero dice la Biblia: cuando ha caído al suelo, ¿saben qué ha hecho? Ha caído para adorar. No ha caído para llorar. No lo confundamos, dame un céntimo de voz. No ha caído para llorar, no ha caído para lamentarse, no ha caído para dar lástima. Ha caído al suelo, pero para ponerse a orar. Sabrán Mesach y Abednego, que le empujaron con violencia también al horno, porque era la minoría que quedó de pie. Tenía más valor la minoría de pie que la mayoría de rodillas. Dijo aquel rey: al son de la música que todo el mundo se incline. Se inclina toda Babilonia, pero hay 3 nenes que se quedan de pie. Hay una minoría que no se doblegan, hay una minoría que solo adora al Dios verdadero. Y el rey, como nosotros, se enfada, se estremece. ¿Pero por qué se enfada? Si tienes a la mayoría de rodillas, tienes a la mayoría postrada, que 3 no son nada, son la minoría. Pero este rey decía: hoy tiene más valor echarse de pie que toda Babilonia de rodillas. Tiene más valor la iglesia de pie que el mundo entero de rodillas en el diablo. Tiene más valor un matrimonio de pie orando que todo precio, lo que sea con el tiempo lo que quiera. Tiene más valor un creyente herido, pero de pie. Empujado por la vida, pero de pie. Pero verán, si de empujones tenemos que hablar, hay alguien a quien empujaron con más violencia que nadie en la vida. Y ese alguien no soy yo, ni es el Manolo, ni es el Dete. Y con mucho cariño, no es ninguno de los hermanos. Ni es ninguna de las hermanas sin poder comprar las cortinas que quieren comprar. Eso no es una aflicción, eso es un capricho. Pero hubo alguien que, miren qué título le da Isaías: el siervo sufriente. Isaías 53 dice: subirá cual renuevo delante de él, escuchen, y como raíz de tierra seca. No es parecer en él mi hermosura, le veremos más atractivo para que le deseemos. ¿Cómo le ha empujado la vida a mi Cristo? Le ha empujado con mucha violencia. Le han querido hacer caer. Ha venido un íntimo suyo, un amigo muy cercano, que Jesús le dice: con un beso
eso entregas al Hijo del Hombre. No sé si alguna vez me han explicado esta costumbre, pero yo se la voy a explicar porque me ha venido, hermano, no me acuerdo. Pero no se han parado a pensar que el único que registra la Biblia que le dio un beso en la mejilla a Jesús fue Judas. Si alguien conoce a otra persona que le dio un beso en la mejilla a mi Jesús, que lo diga. Fue Judas. Pero noten, cuando viene, Jesús le detiene y le dice: ¿a qué vienes, amigo? Y le da un beso, mami. Y ahora Jesús le pregunta: ¿con un beso me entregas? No se han parado a pensar nunca por qué. ¿Por qué Jesús le pregunta con un beso? Yo se lo voy a explicar. Según la costumbre hebrea, cuando dos judíos se encontraban y eran familia, se tenían que saludar con 3 besos. Cuando eran amigos, se saludaban con 2. Y cuando era la primera vez que se encontraban un hebreo y otro que eran desconocidos, se saludaban con un beso. Jesús, cuando viene Judas, le está pidiendo 2 besos. Le dice: ¿a qué vienes, amigo? Y ahora Judas, como alguien que no le conoce, como alguien que no le entiende, como alguien que le va a despreciar, le da un beso. Y Jesús le dice: Judas, con un beso me entrega, como que no me conoces, como que no sabes quién soy. Llevas conmigo 3 años y medio, espero unos besos porque te he llamado amigo, pero me das uno, me das un beso como que no me conoces. ¿Y cuántas veces le damos un beso al Señor? Pero le dan: Judas, ¿por qué me besas como desconocido? No olvidemos que Judas también era hebreo y esperaba la redención de Israel. ¿Saben qué está haciendo Judas? Te doy un beso porque te conozco como amigo, pero te quiero poner a prueba como Mesías. En otras palabras, te doy un beso para ver si haces lo que yo quiero. Quiero que te muestres como Mesías. Quiero que hagas lo que quiero ver. Y cuántas veces, sin darnos cuenta, entramos en oración con un solo beso para que Él haga lo que en nuestras condiciones hemos puesto. Pues bien, dice la Escritura: buscad el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás será por añadidura. Pero déjame preguntarte: ¿buscas a Dios por el reino y la justicia, o lo buscas porque se cumpla la añadidura? Porque si lo buscas para que se cumpla la añadidura, perdóname, le estás dando un beso de traidor y de desconocido, porque estás poniendo antes las cosas materiales que su gloria. Le han empujado con tanta violencia que Pedro, que dijo que no le iba a negar, hasta 3 veces le niega. Los que dicen que no le iban a abandonar, le han abandonado. Miren cómo lo describe el Salmo 22, este empujón de violencia. Salmo 22, verso 1. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Son palabras de profunda agonía que Jesús expresa en el Calvario. En el Salmo 22, verso 7, verso 8 dice: todos los que me ven me escarnecen, estiran la boca, menean la cabeza diciendo: se encomendó a Jehová, libre de él, salve de él, puesto que en él se complacía. Frases que repetían los fariseos y los soldados mientras se burlaban de él en la cruz. ¿Quieren que siga? Seguimos 2 minutos más. Pero con tanta fuerza le han empujado que el Salmo 22 describe algo que nadie describe, algo que conocemos por el Salmo 22, y dice: orarán mis pies y mis manos. ¡Ay, Padre! El Salmo 22, 18 dice: sobre mis ropas echaron suerte. Le han empujado con tanta violencia. Pero yo he dicho que la segunda parte del texto es: pero Jehová me ayudó. Y yo preguntaría al Señor: ¿y cómo te ayudó a ti el Padre? ¿Cómo fue si fuiste desamparado en el Calvario? ¿Cómo fue si todos te abandonaron? Pero en el momento del Getsemaní, cuando Él empezó a orar
haga mi voluntad, hágase la tuya. Cuando él empezó a vivir lo que había predicado. Se lo voy a repetir. Él empezó a vivir en secreto lo que predicó en público. Él dijo en público: yo no he venido a hacer la voluntad de mi Padre, mi voluntad, sino la voluntad de mi Padre que me envió. Yo no hablo de mi propia voluntad, sino lo que el Padre me dice. Eso lo ha dicho predicando en público. Pero la oración de Getsemaní, ¿quién la oye? ¿Quién la escucha? Si a los que se han llevado aparte se han quedado dormidos. A los que se han llevado aparte se han quedado dormidos. Lo que sabemos de la oración de Getsemaní es porque el Espíritu Santo quiso revelarlo. Pero alguien se ha puesto allí de rodillas y le ha dicho: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Si ha ido a los discípulos y cómo están durmiendo, ¿y qué les aconseja Jesús? Orar y velar. Y se vuelve ahí y vuelve a orar: Padre, si es posible, pasa de mí la copa. Otra hora más, 2 horas orando, 3 horas la misma oración. Y cuando iba donde los discípulos, ¿qué le seguía diciendo? Orad, que no entréis en tentación. Orad, porque la carne es débil, pero el espíritu a la verdad está dispuesto. ¿Qué decía Cristo? Orad, 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 orad. No dejes de orar nunca. El secreto de este camino es orar. Cuando te aburras de orar o te canses de orar, ponte a leer. Cuando te canses de leer, vuelve a orar. Y sigue así, te para contigo, con Dios. Y sabes una cosa, dice la Biblia: en el Getsemaní ha venido un ángel y lo ha fortalecido. ¿Saben que hay un concepto que se ha predicado desde los púlpitos? Y yo el otro día, Manolo, me di cuenta que estábamos equivocados. ¿Cuántas veces hemos dicho: cuando llegó a la cruz, el diablo se frotaba las manos, diciendo: ya lo he derrotado, lo he humillado, lo he vencido? Pero ¿saben una cosa? Dice la palabra del Señor que Jesús en Colosenses 2:15 dice: y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente. Y ahora quieres lo que quieras, pero yo te voy a explicar lo que pasó en el Calvario. Y dice: triunfando sobre ellos en la cruz. Aparentemente va un hombre escarnecido con un madero. Un hombre escarnecido que dice la Biblia: su cuerpo es una llaga. Un hombre escarnecido con una corona de espinas. Aparentemente es un hombre derrotado. Pero escuchen, ¿por qué vienen ahora los hombres? Los que piden que le crucifiquen, los mismos que le dicen: crucifícale, se ponen al pie de la cruz, Manolo, y dicen: desciende, baja, no mueras en la cruz. ¿Por qué? No les voy a explicar el por qué. Porque Satanás, que Dios le reprenda, no que Dios reprenda a Satanás. En el momento de la cruz no se estaba frotando las manos, no estaba diciendo: lo he derrotado. En el momento de la cruz estaba viendo cómo se sellaba su derrota, estaba viendo cómo sucumbía su imperio, y empieza a influenciar en los oídos de aquellos que le dicen: decirle que baje, que me está matando, decirle que se le cuelgue, que está acabando conmigo. Por eso cuando estás a punto de caer, Satanás te dice: no lo intentes, no vuelvas, no luches. Pero no es porque estás siendo derrotado, es porque él está siendo exterminado. Le empujaste con violencia, pero Jehová me ayudó. Ay, que poco, tengo yo más fuerza que ustedes todavía. Jehová me ayudó. ¿Tienen prisa? ¿Tenemos prisa? No. Vale, porque es que este culto puede saltar a la eternidad, ¿eh? A ver, yo me lo explico. Ojalá Cristo viniera esta tarde y ya pasamos a la eternidad el culto. Pero miren, perdóname, ¿podéis dejar de grabar un momento? Sí.